Todo empezó con el área de matemáticas, con la profesora Sandra Garzón. Él iba muy bajito en matemáticas. eh, Efectivamente perdió matemáticas. En este caso también por falta de comunicación, porque me expresaba que era que él no se sabía las tablas, que no se sabía las tablas y nosotros con él en la casa repase y repase las tablas y él no las decía al derecho y al revés y perdía el examen. Resulta que nosotros pues le preguntamos a la profesora que qué era lo que pasaba, que por qué no le hacía un examen. Entonces, pues para nosotros mirar a ver qué era lo que estaba fallando. Cuando ella nos mostró el examen era que no era que él no se supiera las tablas, sino que el problema del niño era interpretación. Bueno, sin embargo perdió la materia. Siguieron como las convocatorias para interclases. Él no pudo estar. Me manifestó pues triste que no había podido participar porque había perdido matemáticas. Yo le dije, hijo, tranquilo, no se preocupe pues porque eh, usted entrena por fuera, entonces no pasa nada. Tienes que nivelar esa materia. Bueno, eso fue así. Cuando un día me manifiesta la profesora que habían dos niños que no iban a ir a jugar, que si por favor le podía llevar ropa a mi hijo. Efectivamente, el niño alistó su uniforme. Me acuerdo muy bien que iban a jugar un jueves, no tuvieron clase. El viernes tampoco tuvieron clase. El lunes era festivo. Y el niño el martes tenía el partido. Nosotros somos unos papás muy presentes y nos acercamos los dos a presenciar el juego del niño, pues como el partido, todo ese tipo de cosas. Como a la institución no se puede ingresar, nos hicimos por fuera de la institución los dos. Resulta que el niño se acercó al profesor y el profesor de forma petulante y grosera lo gritó, él le dijo que él no iba a jugar y él en reiteradas ocasiones le dijo, profe, es que yo sí voy a jugar, es que la profesora me dijo que yo sí iba a jugar. Y él le gritaba horrible. Decía, es que usted no va a jugar, es que no entiende. Y él volvía y le decía, profe, sí voy a jugar. Y le decía que no, hermano, es que no los puedo meter a todos. Entonces, en ese momento, él agachó la cabeza y arrancó a correr llorando. Nosotros no sabíamos ni siquiera qué hacer. Yo llamé a la docente y le dije que qué era lo que estaba pasando, que si no lo iban a dejar jugar para que lo ilusionaban. El caso fue que ella me dijo, mamita, no se preocupe, que el demás que se viene para el salón. Cuando nosotros nos acercamos a coordinación, ella me llamó y me dijo que el niño no aparecía. Obviamente yo muy angustiada, ingresé a la institución, desesperada, no sabía por dónde buscarlo. Cuando lo encontramos ya lo encontramos cambiado y muy descompuesto, lloraba demasiado. Es un niño de 8 años y lloraba muchísimo, muchísimo, muchísimo. Sin embargo, estaba sentado en las gradas viendo el partido que no lo habían dejado jugar a él. Seguridad nos sacó y nosotros nos fuimos a seguir el conducto regular, que era hablar con la coordinadora en ese entonces encargada de esos grupos. Y ella nos dice, es que yo entiendo que ustedes de ahora en adelante no van a querer al profesor Andrés Zorro, pero es que uno a los hijos los tiene que dejar frustrar. Pero no entiendo de qué frustración me hablaba, porque me parece el colmo y no sé qué clase de madre sea, porque a uno como mamá le duelen los hijos. Y más si los menosprecian y pasan por encima de ellos como él lo hizo delante de todo el mundo, ridiculizándolo. Eso se quedó así, nosotros nos fuimos de la institución, pero nos fuimos para la 37 con quinta. Allá la encargada, muy cordial, nos recibió el PQR, incluso nos manifestó que cómo que dejar frustrar si los únicos que tenían el derecho a hacerlo éramos nosotros como padres y lo hacíamos inconscientemente. Eso se quedó así. Nosotros luego tuvimos una reunión
con el rector y se hizo un acuerdo con el profesor que no iba a tomar ningún tipo de represalia en contra del niño. Eso se quedó ahí con el profesor, se habló con el docente. Luego llegué al colegio de nuevo a recoger a mi hijo y lo encontré vulnerable y llorando demasiado, temblaba muchísimo. Cuando le dije, hijo, ¿qué le pasó? Me dice, mami, es que me bajaron los pantalones en el salón. Yo le dije, ¿cómo que te bajaron los pantalones en el salón? Me fui, le dije a la profesora que qué había pasado, a la profesora Sandra Garzón, y me dice, mamita, pues que le bajó los pantalones a otro niño. Yo, que se los bajó o que se los bajaron a él. Estoy cansada de esto. Entonces me dijo, mamita, siga. Yo seguí y dentro del salón había otra niña que efectivamente me dijo que a él, a mi hijo, era el que le habían bajado los pantalones en clase de la docente. Cuando la profesora ingresó al salón, le dije, si no me quiere creer a mí, créale a la niña, donde ella escuchó la versión de la niña y efectivamente le habían bajado los pantalones a mi hijo. ¿Qué hizo la docente? Al otro niño le dijo, ¿usted por qué le bajó los pantalones a él? Usted sabe que tiene matrícula condicional. Me hace el favor y le cuenta a su mamá. Y luego se expresa para con mi hijo, usted también tiene la culpa por no haberme dicho, porque, o sea, por no haberme dicho que si es que fue en su clase, era evidente cómo lloraba mi hijo, cómo temblaba. Eso se quedó así, nosotros no quisimos hacer nada más porque ya se iba a acabar el año y es bastante molesto estar en ese tipo de cosas, pero era muy cansón. Cada que nosotros llegábamos era, él se paró, él se sentó, él habló, él. A nosotros se nos volvió algo tormentoso. Nosotros cada que íbamos a ir a recoger el niño era una tormenta, o sea, era algo horrible, horrible. Era, mi esposo a mí me llamó y me decía, amor, con novedad o sin novedad. Me decía, es que una cosa es su hijo en la casa y otra cosa es su hijo aquí. Y yo conozco a mi hijo. Y en muchas ocasiones fallé de pronto tildándolo cuando él era una víctima más. Al comenzar este año, todo iba muy bien. eh, todo, pues, muy agradable. Pero desafortunadamente luego me comenta él que estaba en clase de emprendimiento. La profesora estaba explicando otras cosas de matemáticas en clase de emprendimiento y cuando lo vio a él copiando en en el cuaderno de emprendimiento, le quitó el cuaderno y tiró el cuaderno contra el puesto. No entiendo por qué, le puso una nota donde le decía que estaba haciendo cosas que no tenía que hacer en clase, sabiendo que ella estaba explicando un tema de emprendimiento, de matemáticas, perdón. Entonces, cuando yo llegué me dijo, ay, por eso es que va mal, no sé qué, no sé cuántas. Bueno, eso se quedó así, yo le llamé la atención, me dijo, ma, pero es que estábamos en clase de emprendimiento. Cuando resulta que a los días llegué yo y estaba con la misma docente y el niño salió llorando. Entonces yo le dije, ¿qué pasó? Me dijo, estaba en ajedrez, me senté a jugar ajedrez con una niña y me robaron unas cartas que yo tenía. Yo le dije, ¿quién se las robó? Me dijo los nombres de los compañeritos y la docente salió y dijo, vea, eso no es para traerlo acá, por eso es que va perdiendo matemáticas, cuando él en ningún momento estaba jugando con eso en clase de ella, simplemente las llevó a la placa deportiva y estaba haciendo lo que tenía que hacer, que era jugar ajedrez. Solo que pasó por inocente dejarlas a un lado sin pensar en que se las iban a robar. Llegando al salón, los niños le esculcaron el bolso, le esculcaron la lonchera. A él le tocó pasarle la cartuchera con las cartas a otro niño para poder que se las cuidara, porque también se las iban a quitar. Cuando yo llegué, la profesora me dijo, es que por eso es que va perdiendo. Y yo le dije, o sea, ¿qué pasó? Me expresó lo que acabo de decir. Y yo le dije, profe, pero es que lo robaron. Entonces ella llamó al niño y le dijo, devuélvale eso, no se pegue de eso. No se pegue de qué.
que no es por eso, está justificando un robo y está justificando todo lo que le hicieron a él. No lo dejó ni siquiera hablar, no lo dejó defenderse, cuando él en ese momento era la víctima, nada, no lo dejó. Y el niño colapsó, empezó a llorar muchísimo, llegó a la casa, le subió 39,4 de fiebre, empezó a temblar horrible, todo fue, o sea, en cuestión de minutos todo fue horrible. Mi esposo volvimos y pasamos un PQR a la 37 con quinta. Volvimos y tuvimos un encuentro con el rector y todo se solucionó pues en lo que cabe porque gracias a Dios retiramos al niño de la institución. Él no quiso volver a la institución. Le flexibilizaron las clases en casa para poder terminar el segundo periodo porque él no quiso volver y, y lo retiramos, nos lo llevamos de la institución para otra institución. Estamos viviendo en otra ciudad, gracias a Dios, pero antes de eso, él tuvo una cita con psicología donde, donde efectivamente la psicóloga me decía que estaba muy pequeño para estar en cuarto y en el grado en el que estaba, porque había niños muy grandes, mayores a él. Yo le expresé pues también lo que estaba pasando con los docentes que no los escuchaban, que no escuchaban la parte importante de ellos, o sea, no los entendían. Y ella me dice, donde le expresé también lo del profesor Zorro, y me dice, es que nosotros con el profesor Zorro hemos tenido esa problemática, pero gracias a Dios, Dios le regaló un hijo y espero que él se sensibilice. Y entonces, mientras tanto, ¿quién lo sensibiliza? Nuestros hijos. Pues yo me hice esa pregunta. Entonces, es muy triste, como le decíamos ese día al rector, es muy triste que no los escuchen, es muy triste que un papá vaya, tire el hijo, que ellos los traten a su manera y, y ya, y los recoja una ruta o simplemente los docentes pongan una queja y usted simplemente le crea al docente y juzga al hijo. Son muchas problemáticas y nosotros esa problemática se la expresamos al rector, donde le decíamos que internamente habían muchas fallas, demasiadas fallas, y que ojalá que nosotros gracias a Dios ya nos llevamos a nuestro hijo, pero que ojalá no pasara algo mayor y desafortunadamente lo pasó y lo y está pasando y es triste ver eso en una institución, es triste ver cómo cómo menosprecian, cómo en vez de tener pedagogía no los tratan bien, no son todos, son algunos, pero ojo con lo que está pasando. Tenemos que sensibilizarnos un poquito más, pensar en qué sienten esas personitas, porque son unos niños. Obviamente uno no dice que a veces no molesten o todo ese tipo de cosas, pero como yo le decía a mi esposo, yo no creo que mi hijo, yo lo conozco, yo sé qué clase de niño es. Y, y, y esté todo el tiempo una persona, es que se paró, es que se sentó, es que habló, es que no sé qué. No, no, o sea, entonces los tenemos que llevar, sentarlos y amordazarlos para poder que no hagan nada, para poder que se estén quietos, para poder que no molesten, que no, pues,
Y yo creo que hay niños peores, porque pues ella se refería ese día al niño que le bajó los pantalones al mío, que tenía matrícula condicional, y ni siquiera así yo creo que ponía tanta queja como del mío que se paró, se sentó, entonces son todos esos tipos de cosas que y que de pronto a ellos los llevan a otro límite. El mío, gracias a Dios, no llegó porque nosotros somos unos papás muy presentes y nos dimos cuenta a tiempo de todo lo que estaba pasando, que por hacerle un bien a él, porque él venía de colegios privados, por hacerle un bien de meterlo en un colegio privado más grande que supuestamente es uno de los mejores, mm, lo que le hicimos fue un mal, dañarlo psicológicamente y todo este tipo de cosas. Hay muchas falencias y como nosotros le decíamos en la última reunión al rector, a nosotros quién nos responde por los miedos que ahora tiene el niño, quién nos responde por sus inseguridades, quién nos responde eh, porque cada que alguien trata de llamar la atención, él lo único que hace es sentirse mal y agachar la cabeza porque no se puede defender, porque ya no habla y no se expresa, mm, porque como nadie le prestaba atención en el colegio, no lo escuchaban. ¿Quién me responde a mí por eso? Nadie. El, la psicóloga de la institución nos dice que era que estaba muy pequeño. Obvio, es que ni un niño de 12, 13 años está dispuesto a recibir ese tipo de maltrato. Ahora díganme en un niño de 8 años. Es muy triste tener que lidiar con eso, donde le hicieron un examen psicológico por fuera y también nos expresaban lo mismo, que lo mejor que podíamos hacer por el niño era retirarlo de la institución. ¿Quién nos responde a nosotros por tantos daños psicológicos? Nadie. A nosotros nos toca pagar terapias, a nosotros nos toca pagarle muchas cosas. Y eso que nosotros somos papás presentes. Ahora hablando de los papás ausentes, ¿quién responde por un niño de un papá ausente? Nadie. El mismo papá, porque van a decir que los problemas que tenía el niño eran internos, porque siempre van a salir lavándose las manos. Entonces, no, nosotros, gracias a Dios, tomamos la mejor decisión y no son todos, son algunos, pero como nosotros siempre lo hemos dicho, se creen intocables, se creen intocables y les hablan con mucha prepotencia a los niños, se creen superiores y me imagino yo y creo yo que cuando uno es docente y cuando uno se prepara para ser docente, uno aprende pedagogía y no solo pedagogía, uno en la vida antes de ser profesional y antes de ser lo que sea, no se le puede olvidar la parte humana, porque uno también fue niño y ellos están es con unos niños. Y lo peor es que se están igualando, aprovechándose del poder que tienen para tratarlos mal.